Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Martes 23 de enero de 2018, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Hoy en las entrevistas estaremos dialogando con Mauricio Tallopanta, él es economista, consejero del Consejo Nacional Electoral, experto en gestión de talento humano. Con él hablaremos sobre los procesos de la consulta popular. También estará con nosotros Jimena Peña, coordinadora de bloque Alianza País, asambleísta por Estados Unidos y Canadá por el movimiento oficialista, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Con ella hablaremos sobre la coyuntura política. Arrancamos con la información. En su espacio semanal de rendición de cuentas, el Gobierno Informa. El presidente de la República anunció que la reconstrucción de Manabí es una prioridad de gobierno y que se dispuso al Ministerio de Finanzas que siempre estén disponibles los recursos para la ejecución de proyectos planificados. El jefe de Estado explicó el contenido de algunas de las preguntas que contiene la consulta popular y recomendó a la ciudadanía que lean y conozcan para que decidan su voto con elementos de juicio. La jueza de la Unidad Judicial Laboral de Quito, Lucila Gómez, aceptó la acción de protección interpuesta por la asambleísta Cristina Reyes y revocó la decisión del Consejo de Administración Legislativa, CAL, que determinó la suspensión por 10 días en el ejercicio de cargo a la parlamentaria. La jueza declaró vulnerado el derecho al debido proceso de la legisladora por parte del CAL. Argumentó que la sanción no fue motivada y exhortó al Consejo de Administración Legislativa del Parlamento a que acate lo estipulado en la Carta Política en futuras decisiones. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, en su cuenta de Twitter expresó: lamentable decisión de acción de protección de asambleísta Reyes por la institucionalidad del país. Una vez notificados, acataremos y también apelaremos. La señora jueza olvidó autorizar uso de ceniceros y pistolas en el Pleno, porque tampoco hubo motivación para su prohibición. Aquí un extracto de las declaraciones del asambleísta Reyes. Sentado un precedente y espero que el CAL pues acoja esta resolución judicial porque es de carácter obligatorio e inmediato. No me van a callar, yo no he maltratado ni de palabra, y aquí la jueza sí también lo ha esgrimido en su pronunciamiento, no he maltratado ni de palabra ni de obra a ningún legislador ni funcionario legislativo. He cumplido con mi deber. Mis declaraciones en el programa Políticamente Correcto de Coavisa, en las que dije que el Consejo de Alcahuetería Legislativa había mutado de nombre, lo hice dentro de un contexto político cuando ellos archivaron el juicio político del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Es que acaso he mentido? ¿O es que acaso es una realidad? Los señores del CAL del oficialismo en el primer intento de juicio político archivaron y en el segundo intento deliberadamente retrasaron el proceso para que la señora Carrión hoy se declare incompetente y el señor Jorge Glass no haya sido ni censurado ni destituido por la Asamblea Nacional. El Gobierno Nacional apoya la propuesta para que la mala práctica médica sea sancionada a nivel administrativo y ya no con cárcel. La iniciativa fue acogida por el presidente de la República tras una reunión con el gremio de médicos en el Palacio de Carondelet. La despenalización de la figura se viabilizará a través del proyecto de nuevo Código de la Salud. Tras participar en el habitual cambio de guardia, el jefe de Estado Lenín Moreno recibió a los representantes de la Federación Médica Ecuatoriana en el Salón de Gabinetes del Palacio de Carondelet. Moreno agradeció la visita y dijo estar dispuesto a recibir las propuestas tras el diálogo nacional. Incluido el tema del Código Integral Penal. Vamos a seguir dialogando. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, confirmó que en la cita se trataron temas como la reducción de la jornada laboral para los médicos. Ese diálogo dio como fruto la reconciliación entre actores que históricamente estuvieron distanciados. Sobre la sanción por mala práctica profesional, señalada en el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica del Guayas, precisó que también hicieron una propuesta al jefe de Estado. Los médicos y demás profesionales quedamos en manos del fiscal, de los abogados y del juez y peritos mal preparados
y sería por primera vez a través del Ministerio de Salud y el Código Orgánico que el Ministerio se involucre en las denuncias por mala práctica en la Fiscalía, es decir, ya no estaríamos en indefensión. En el 2013 la Asamblea Nacional aprobó el Código Orgánico Integral Penal, en donde se sanciona con prisión de 1 a 3 años por homicidio culposo por mala práctica profesional. La ministra del ramo señaló que las observaciones para el nuevo Código de Salud ya fueron entregadas a la Asamblea Nacional en noviembre del 2017. Unos elementos para que se consideren en la redacción del artículo que habla sobre el error profesional. Creemos que esto tiene que ser atendido en el ámbito administrativo. El Código de Salud prácticamente despenalizaría el ejercicio profesional. Actualmente la Comisión del Derecho a la Salud trabaja en la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de Código de Salud. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Este martes, el Pleno de la Asamblea retomará las sesiones 490 y 494, donde, entre otros aspectos, se cumplirá el primer debate del proyecto reformatorio a la Ley de Aviación Civil, así como la continuación de la discusión en torno a la objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. A continuación, los detalles. La objeción al proyecto para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres continuará su debate este martes en el Pleno de la Asamblea Nacional, en el marco de la sesión 494. Los asambleístas integrantes de la comisión ocasional que dio tratamiento a dicha iniciativa se mantienen en su postura de allanarse a la propuesta presidencial, que tiene que ver con las objeciones de forma, pero no las de fondo. Juan Cristóbal Lloret, vicepresidente de la mesa, explicó al Pleno que, para que la ley sea eficiente, la protección de la mujer debe estar contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, en los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados y en un plan de acción específico incluido en el presupuesto general del Estado. Acciones de los diferentes ministerios, carteras de Estado en el ámbito de la prevención. Sobre derechos, la legisladora social cristiana Dayana Pazley sugirió que el Pleno se ratifique en la obligación de reparar a las víctimas de violencia como una finalidad del proyecto, puesto que el mismo se enmarca en el ámbito de los derechos humanos. He sugerido a la Comisión que nos ratifiquemos en un tema medular como la reparación. Durante la misma sesión se debatirá el proyecto de resolución para que comparezca el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, a fin de que informe respecto de los $300 millones de la cuenta correspondiente a la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016. Previamente, la semana pasada, por pedido de Carlos Berman, segundo vicepresidente de la Asamblea, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, acudió al Parlamento para informar sobre dicho tema. Allí el funcionario aclaró que la operación se inscribe dentro del concepto de un manejo integral de liquidez de la cuenta única de Tesoro y que la respalda la ley. No obstante, el mismo manifestó que está presto a concurrir al Pleno de la Asamblea para responder las inquietudes de los legisladores. Esta explicación y cualquier otra que sea requerida a mi persona y al Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros estaremos siempre dispuestos a poder dar las aclaraciones respectivas para que se refuerce esta política del Gobierno Nacional de manejar siempre las cosas con transparencia. En tanto que en la sesión número 490 se analizará el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Aviación Civil, que busca que la Junta Investigadora de Accidentes, JIA, investigue y establezca los hechos, circunstancias, causas o probable causas de un accidente o incidente de aeronave en la que tiene autoridad e independencia de investigar, para lo cual la Dirección de Aviación Civil asignará los recursos suficientes y necesarios. Posteriormente se prevé debatir el proyecto de resolución de comparecencia del doctor Diego García Carrión, Procurador General del Estado, ante el Pleno de la Asamblea, para que explique el accionar de este organismo dentro de las denuncias por el caso Odebrecht. María Fernanda Medina, TVL Noticias. En 12 días, los ecuatorianos volveremos a las urnas para pronunciarnos sobre las 7 preguntas propuestas por el presidente de la República, Lenín Moreno. El Consejo Nacional Electoral alista todo para el plebiscito del 4 de febrero. El domingo pasado, por ejemplo, se efectuó un simulacro electoral a nivel nacional. ¿Cuáles fueron los resultados? Le preguntamos de inmediato a Mauricio Tayupanta, consejero del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido a la televisión legislativa. Muy buenos días. Es un gusto estar en este prestigioso medio de comunicación y como usted lo señala, pues hemos venido cumpliendo cada una de las fases del cronograma electoral y dentro de ello, pues una de ellas era el asunto del primer simulacro que lo tuvimos el día domingo pasado.
el día de anteayer. Fue a nivel nacional, ¿verdad? Fue a nivel nacional. En este simulacro lo más importante fue el hecho de que probamos los 1.566 enlaces que tenemos a nivel nacional en los diferentes recintos, los 1.566 recintos, con la finalidad de probar cómo funcionaba la transmisión de las actas de escrutinio. Para esto nosotros utilizamos 73.284 actas, que equivalen al 30% de las actas que el día de la elección, el 4 de febrero, tendremos que transmitir. Adicionalmente a eso también, en todas las provincias, en los recintos emblemáticos que pusimos, en los casos de las provincias grandes 2 y en el caso de las provincias pequeñas 1, hicimos también simulacro de todo el proceso, desde la instalación de la junta, la votación normal, la utilización de la mesa de votación preferencial, de la mesa de información, la coordinación con entidades como el ECU 911, como la Secretaría de Riesgos, los bomberos, la policía, las Fuerzas Armadas, es decir, en también determinados aquí se puso casos en con marcha eventos especiales que sucedían. ¿Cómo funciona, cómo ya estaban operativos los convenios que se firmaron en el transcurso de este tiempo? Sí, una elección nosotros no la podemos hacer sola, la hacemos con la valiosa colaboración, destacar ahí el excelente trabajo que hace la policía, que nos da seguridad externa, y las Fuerzas Armadas, que nos da la seguridad interna, ¿no? Ahí también se probaron todos estos mecanismos en el simulacro y todo funcionó a la perfección. De los 1.566 enlaces, el 98% no tuvieron ningún inconveniente. Hubo algunos problemas de clima o de conectividad, pero propios que pueden suceder en estos eventos. Este domingo que viene, el domingo 28, vamos a hacerlo ya el segundo y final simulacro con el 100% de las actas, es decir, las 245.000 actas que ese día tienen que ser transmitidas. ¿Por qué son 245.000 actas? Porque son una acta por cada pregunta. Tenemos 7 preguntas, tenemos 35.105 juntas receptoras del voto y esto nos da las 245.000 actas. ¿Qué nos sirve esto? Nos sirve básicamente para estar a punto, y ese día, pues una vez que concluya el proceso, los ciudadanos miembros de juntas receptoras del voto cuenten los votos, hagan la acta de escrutinio, nosotros poder inmediatamente implementar nuestros mecanismos tecnológicos y darle al país resultados en un tiempo razonable y de tal manera que ellos sepan que las cosas están bien hechas. El proceso continúa. ¿Cómo avanzan justamente el traslado de los paquetes electorales que ya se han enviado a algunas partes? Bueno, justamente el día de hoy están saliendo ya todos los paquetes electorales que corresponden a las provincias de la Amazonía. En este caso salen con esta fecha de anticipación porque en la Amazonía, como usted conoce, hay muchos recintos electorales a donde los paquetes llegan vía fluvial, llegan vía aérea. ¿Cuándo se prevé que estarían llegando ya a las provincias de la Amazonía? Estamos preveyendo que estén llegando hasta el día viernes en la Amazonía, y así hay un calendario en el que en primer lugar están las provincias de la Amazonía, luego están las provincias de la costa, luego están las provincias de la sierra y al final queda la provincia de Pichincha, pues que es cercana al lugar donde está el centro de elaboración de los paquetes, que es el Coliseo de Semexpo, ¿no? Es un gran trabajo que lo han realizado principalmente el Instituto Geográfico Militar, que al momento ya ha concluido la impresión en el 100% de todos los documentos electorales. Están siendo estos documentos compilados, armados en cada paquete. Decirles que de cada una de las 35.105 juntas, cada junta tiene su especial paquete con su especificidad, porque en cada junta hay aproximadamente 400 ciudadanos que solo pertenecen a ella. Y esto es importante porque el momento que se instalan las juntas del día de la elección, cuando los ciudadanos aperturan, tiene que coincidir de la junta que es de ellos, claro, y tiene que llegar absolutamente todos los paquetes sin ninguna novedad. Tenemos ya mucha experiencia en esto. El último proceso del 2017, no tuvimos un solo reporte de novedades en el momento en que se instalaron las juntas. Muy bien. Ayer el Pleno del Consejo Nacional Electoral también firmó un convenio con la UNASUR. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, en todo proceso electoral se estila que existan misiones internacionales de observación electoral, básicamente con dos fines. El primero, de darle a la ciudadanía del país la tranquilidad y la seguridad de que estamos siendo observados por organismos que en su mayoría pues envían técnicos especializados sobre este tema. Y el segundo, de que una vez que ellos hacen esta observación, dejan un informe en el cual nos sirve para mejorar nuestras prácticas electorales. En el presente proceso han aprobado ya participar la OEA, tendrá una misión electoral que estará presidida por el señor Leopoldo Valdés, expresidente del Instituto Nacional Electoral de México, lo que equivale aquí al Consejo Nacional Electoral.
Está una misión de UNASUR, justamente la que firmamos ayer el convenio, ahí estará presidiendo esa misión como coordinador el señor Patricio Santamaría, que es el director de Servicio Electoral de Chile. Está la web, Asociación Mundial de Organismos Electorales, un alto miembro de ese organismo estará como coordinador, y la UNIORE, Unión Interamericana de Organizaciones Electorales, en cuyo caso estará el magistrado Ramón Jacks, que es un magistrado del Tribunal Supremo Electoral de República Dominicana. ¿Ellos deberán entregar informes sobre cómo se llevó a cabo el proceso? Por supuesto, hablamos de que ellos unidos al cuerpo diplomático de Ecuador, que también han aceptado participar. Está, por ejemplo, el nuncio apostólico en el Ecuador, que lo vimos, ojalá nos notifique estos días, estaba con muchísimo gusto de participar. Ellos salen en grupos a todos los lugares del país, llevan sus mecanismos para hacer la observación y en la noche ellos redactan, la misma noche, el 4 de febrero, todas las observaciones, plantean un informe y al siguiente día nos lo entregan. Nosotros tenemos un lapso para poder implementar eso y pasados unos 6 meses hacemos otra reunión con los principales ejecutivos de estas misiones y demostramos que hemos cumplido las recomendaciones. El año pasado la OEA le otorgó al Consejo Nacional Electoral de Ecuador el primer premio por ser el que más aplica las recomendaciones de las prácticas electorales. Ahora, el Consejo Nacional Electoral también ha empezado con estos foros de análisis del contenido de cada una de las preguntas. ¿Cuál ha sido el balance? ¿La gente sabe de qué se trata? Bueno, en mi criterio muy personal, todo el país sabe de la consulta popular desde el mismo momento en que el señor presidente Lenín Moreno, me acuerdo un día lunes en octubre, lo puso a consideración del país y de ahí se ha difundido mucho. Nosotros como Consejo Electoral estamos trabajando en este tema de difusión del contenido de las preguntas por 2 vías. La primera, una campaña de difusión que se está desarrollando en todo el país, con spots de televisión, cuñas de radio, avisos en prensa escrita, que se irá agudizando esta campaña conforme ya se acerque el día de la elección. Ahí estamos destacando lo que es el incentivo al voto, lo que es cómo usted ubica para saber dónde vota, si es que es miembro de junta. Estamos también haciendo un incentivo al voto facultativo de los jóvenes y principalmente tenemos 7 spots, 7 cuñas, 7 avisos en donde se difunde el contenido de las 5 preguntas de referéndum y de las 2 preguntas de consulta. El otro mecanismo, el Instituto de la Democracia, que es parte del Consejo Electoral, está realizando una serie de foros en la que invitamos a diferentes personalidades, ahí sí que dialoguen ellos pues en su posición, lo que ellos consideran sobre el sí y lo que consideran sobre el no. Nosotros lo que tenemos es que crear el escenario para que el país vote, más bien ahí pues el Consejo Electoral ese es su deber. Hace días atrás también el organismo electoral realizó reformas a los reglamentos para los pronósticos electorales y sondeos de boca de urna. ¿Cuáles fueron los cambios que se va a aplicar en este proceso? Lo único que hicimos ahí es ser más exigentes en los requisitos y fundamentalmente en 3 aspectos. El primero, exigimos que el margen de error de la encuesta sea entre el 2,5% y el 3%, porque esto va a obligar a que las encuestadoras tengan que trabajar sobre la base de una muestra de 3,000 personas. Creemos que el país se merece, se dio una encuesta a boca de urna. Lo que se busca es que los resultados sean un poco más exactos. Exactamente. El segundo que pedimos es que se nos indique en qué recintos van a ser, para ver si es una muestra que se toma uniforme, con neutralidad, no teledirigida hacia ciertos sectores donde ellos pueden tener información que solo gana una determinada tendencia. El tercero, que se nos entregue hasta antes de las 4 de la tarde, porque queremos conocer y saber si es que hay algún tipo de situación que se dé para poder actuar inmediatamente. No estamos diciendo que vamos a negar que se publiquen, eso quisiera ser muy enfático, se me está diciendo en algunas entrevistas que esto sienten las encuestadoras, no tenemos para nosotros ese afán los 5 consejeros. Y finalmente queremos que el rato que se publique, pasadas las 5 de la tarde, en el fondo de la pantalla donde salgan las cifras se indiquen letras claras en la parte superior que es una encuesta no oficial y que no son resultados oficiales. Al lado de las cifras se ponga qué encuestador ha hecho, cuál es el margen de error que tiene y la fuente a donde han acudido. Brevemente y cambiando de tema, quisiera consultarle cuál es el estado. Días atrás se había publicado en redes sociales que se había negado la entrega de claves para la recolección de firmas y para la inscripción del partido político denominado Revolución Ciudadana. ¿Se trataba de ex militantes de Alianza País o en qué estado se encuentra eso? Bueno, en este caso nosotros lo que hacemos es receptar la solicitud de un ciudadano que él indica que está formando un movimiento o partido político. Para eso él tiene que adjuntar el proyecto de estatuto orgánico de ese movimiento, el emblema, los signos, la ideología,
Y sobre la base de eso nosotros analizamos si es que todo eso que nos remite no se contrapone con movimientos o partidos políticos que ya existen. Entonces hicimos el respectivo análisis y las palabras que utilizan como nombre del movimiento, Revolución Ciudadana, son palabras que ya tienen mucho que ver con la ideología, con el estatuto orgánico, con los emblemas de lo que es el movimiento, Alianza País. Entonces obviamente lo que se les devolvió y se negó la entrega de la clave es por eso. Una vez Pero que nosotros, se trata de la solicitud para ex militantes de Alianza País, porque se rumoraba que era de otro ciudadano. Desconozco, entiendo de que parte del proceso de analizar es analizar si el solicitante es afiliado a algún movimiento o partido político. En este caso me parece que era un señor Saulo Cuesta, que al haber entrado al pleno y no estar en el informe el hecho de que se señale esa novedad, pues el señor Cuesta definitivamente no estaba afiliado a Alianza País. El día de hoy, en el pleno de hoy, vamos a tratar otro mismo caso con otro ciudadano. Habrá que analizar el informe que nos llegue a los consejeros, con el mismo nombre de Revolución Ciudadana. El ciudadano claro, tiene otro nombre, pero habrá que analizar qué elementos hay allí. La sesión es hoy día a las 4:30 de la tarde y pues ahí sabremos tomar la decisión que corresponda. Bien, muchísimas gracias al consejero Mauricio Tayupanta, quien nos ha explicado sobre cómo avanza el calendario electoral previo a las próximas elecciones del 4 de febrero. Es momento de una pausa, enseguida continuamos con más información. Regresamos con TVN Noticias Primera Emisión luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVN Noticias Primera Emisión. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más noticias. El secretario ejecutivo de Alianza País, Ricardo Zambrano, pedirá a la Fiscalía que investigue el uso de los recursos entregados a la organización política desde su creación. Las autoridades del movimiento de gobierno hicieron uso de manera oficial de la sede de País. Ahora dicen que quieren una rendición de cuentas por parte de la directiva anterior. Además, anunciaron que se vendrán cambios luego de la consulta popular. Luego de tomarse de manera oficial la sede del movimiento Alianza País, ubicada en la avenida de los Chiris al norte de Quito, dicen que necesitan cuentas claras. Por ello, el secretario ejecutivo Ricardo Zambrano manifestó que pedirá a la Contraloría la ampliación del examen sobre el manejo de recursos de la organización política. Zambrano reveló que desde su creación se ha recibido 18 millones de dólares, más aportaciones y contribuciones de los militantes. Hemos sido fundadores de este movimiento, nunca hemos recibido alguna rendición de cuentas de a dónde han ido a parar o cuál ha sido el uso que se le ha dado a las contribuciones que hemos recibido a lo largo de estos años. Dicen que reciben un movimiento endeudado con el Estado, con sus proveedores y con los mismos empleados. Solamente al SRI se le debe algo así como 140.000 dólares. Tenemos todavía una deuda con el IES, no se ha hecho el aporte correspondiente al mes de diciembre. En las paredes de la edificación aún quedan las frases en contra del presidente Lenín Moreno y la consulta popular. Sin embargo, aseguran que empieza una nueva etapa, pero en la misma casa. Sí, es que hacemos un rechazo, ¿no? Un rechazo frontal a que más allá de las divergencias que existan en cuanto a algún tema, divergencia de opiniones, no se puede tomar a la organización como si fuera un trapo para dejar sentada una posición. Inicia una nueva etapa, una etapa de reconstrucción, de inclusión de los diferentes sectores que por diferentes motivos a lo mejor se alejaron de nuestra revolución ciudadana. Luego de la ruptura del movimiento, dicen que se concentrarán en recuperar la organización política y sus militantes. Tras la consulta popular, anunciaron que arrancarán con los cambios a autoridades provinciales y en el primer semestre de 2018 se efectuará la Convención Nacional. Lorena Espinosa, TVN Noticias. Y saludamos ya en el estudio con la asambleísta Jimena Peña. Asambleísta, bienvenida a la televisión legislativa. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Asambleísta, han dicho luego de la ruptura del movimiento empieza una nueva etapa, pero lo que quieren ahora es transparencia, sobre todo en las cuentas.
Como lo ha manifestado el secretario ejecutivo encargado, Ricardo Zambrano, cree pertinente que exista una rendición de cuentas. Creo que es algo totalmente válido que el nuevo secretario ejecutivo quiera comenzar su gestión conociendo cómo se han manejado los fondos, los recursos durante las administraciones anteriores. Creo que la rendición de cuentas es un proceso totalmente normal que las autoridades estamos acostumbrados a realizar y creo que lejos de verse como a lo mejor una muestra de desconfianza, debería verse como una muestra, una señal de transparencia que el movimiento quiere dar en este momento a su militancia. ¿Nunca se recibió antes reportes de a dónde iban destinados los recursos? Meses atrás justamente decían coincidió con la llegada del expresidente Rafael Correa, en donde se había sacado de las cuentas del movimiento $600,000. Los que hacemos política sabemos que usualmente los recursos nunca sobran, siempre faltan. Realmente no tuvimos una rendición de cuentas a toda la militancia, pero yo imagino que estos reportes debieron haberse dado a nivel del buró político, donde no todos teníamos acceso a la información. En este momento hay un intento de que esta información pueda llegar a la militancia y que todos podamos conocer los aportes, qué fue lo que priorizó la organización política durante la última década, incluso también para poder ponernos metas al futuro, ¿no? Indudablemente creo que hubo una carencia de recursos, por ejemplo, en el ámbito de la formación política, de la formación de cuadros, que fue una necesidad permanente de nuestra organización y que nunca pudo satisfacerse, ¿no? Ese anhelo de nuestra militancia de poder prepararse más profundamente de manera ideológica, de manera organizativa. Así es que esperamos que toda esta información que el secretario ejecutivo encargado recolecte, pues nos sirva para tomar mejores decisiones en el futuro y poder fortalecer aún más nuestra organización política. Ayer se dijo que desde la creación de Alianza País se ha recibido hasta la fecha $18 millones aproximadamente. ¿En qué se debió haber invertido estos recursos? Bueno, está la formación, la capacitación, el trabajo de base, el hecho de poder dar a nuestra militancia pues el manifiesto, el régimen orgánico, de poder darles camisetas, el poder realizar concentraciones también. Hemos tenido una década bastante activa de varias consultas, elecciones. Yo creo que todos estos recursos, insisto, realmente debieron haber faltado, porque los que hacemos política sabemos que siempre los recursos son necesarios, llegar a la ciudadanía, en el caso mío de Estados Unidos y Canadá, llegar a la comunidad migrante con información. Realmente es sumamente costoso, nuestra militancia hace un esfuerzo importante allá y, por ejemplo, de manera permanente se quejaron de que no teníamos mayor respaldo económico. En muchas provincias todavía no tenemos sedes, por ejemplo, eso hace que tengamos que rentar instalaciones para que nuestra militancia tenga un lugar donde reunirse, donde militar. Y precisamente ayer ya se hizo uso de manera oficial de la sede de aquí, ubicada al norte de Quito, y ahí se invitó a los medios también para constatar cómo reciben ustedes la sede. Veíamos en el reportaje que aún se veía en las paredes pintadas y cómo dejaron con grafitis mensajes en contra del presidente y en contra de la consulta popular. Dijeron también que se registró algunas pérdidas económicas y que ayer se iba a conocer el informe de la Fiscalía de a cuánto ascienden los daños. ¿Se tiene conocimiento ya de eso? Realmente ayer se iba a reunir el secretario ejecutivo con la Fiscalía para poder revisar todo lo que han hecho en el informe y poder cuantificar cuáles son los daños. Nos ha dado tristeza realmente. Los compañeros que en este momento deciden salir de nuestra organización han sido compañeros que durante esta década también han ayudado a construir este proceso. Es una pena que por diferencias que debimos haberlas pulido al interno y que en este momento realmente ya son insalvables, tengamos que caer en estos actos vandálicos que estoy segura no representan esa militancia, ese compromiso que durante una década hemos demostrado. Así es que más bien el llamado es a que podamos procesar nuestras diferencias con educación, con respeto. Creo que siempre será más lo que nos une que lo que nos separa. Ustedes han dicho que ahora es momento de dar la vuelta a la página, empezar de nuevo. ¿Cómo van a captar nuevamente quizás la militancia? Como ayer hablaban de futuras desafiliaciones, ¿cómo lograr justamente seguir formando los nuevos cuadros que se ha mencionado es fundamental y el presidente de la República también lo ha dicho, la formación de una escuela política?
bueno, llegando con el mensaje reconciliador del presidente Moreno, el mensaje de diálogo, el mensaje de inclusión, de respeto a lo que piensa el otro. Durante una década tuvimos un liderazgo bastante fuerte, tuvimos un movimiento político que diría yo en algún momento también se alejó de las grandes mayorías. Prueba de ello es que los resultados electorales de abril fueron muy diferentes a las contundentes ganancias que sabíamos tener en procesos anteriores. Eso nos da la alerta de que algo estábamos haciendo mal, de que necesitábamos tender puentes hacia los sectores que lastimosamente se alejaron, como por ejemplo el sector indígena, que es un sector de lucha histórica en el país, pero que lastimosamente por la falta de diálogo en algún momento se alejaron de nuestro proceso. Es un momento de tender puentes, un momento de convocar nuevamente a los grandes sectores populares para que vengan nuevamente, integren nuestras filas y juntos fortalezcamos este proceso político que ya es histórico y que queremos siga más allá del 2021. Han dicho que los cambios o las acciones empezarán tras la consulta popular. Allá habían mencionado cambios de autoridades provinciales y también la Convención Nacional de Alianza País. ¿Qué acciones van a tomar? Bueno, en este momento tenemos directivas que se encuentran prolongadas ya por 3 años. Muchos de ellos incluso se han ido, se están desafiliando. Sin duda necesitamos reestructurar nuestro movimiento. Sin embargo, durante estos días, pues la prioridad indudablemente es ese diálogo que estamos teniendo con la ciudadanía en el marco de la consulta popular. Luego del 4 de febrero comenzará ya nuestra organización política un esfuerzo de reorganizar las bases y, claro, llamar a una convención nacional. También elegir nuevas autoridades de manera democrática, como debe ser, en las urnas, convocando de manera amplia a nuestra militancia para que se acerque, vote y pueda elegir a nuevos compañeros y compañeras que tendrán la gran responsabilidad de continuar ese trabajo territorial con nuestros ciudadanos y ciudadanas, pues buscando apoyo para nuestro proceso político en el marco también de unas elecciones que están por venir ya en el 2019 y seguir construyendo esa base social que permitirá en el 2021 que nuestro proyecto político continúe. ¿Qué va a significar la consulta popular? Ha dicho ahora la atención está concentrada en la consulta popular y referéndum del 4 de febrero. ¿Qué significará en el caso de ganar el sí para el gobierno de Lenín Moreno? Bueno, significará que el pueblo ecuatoriano ha visto de manera positiva la propuesta de preguntas del presidente. Creo que esto no sería un triunfo de una persona, ni siquiera de una organización política, será un triunfo del pueblo ecuatoriano que luego de haber leído las preguntas, luego de haberlas estudiado, luego de un debate público que se ha dado en esta época de campaña, pueda respaldar la propuesta del presidente Moreno y darnos una nueva oportunidad, tanto como gobierno como proceso político, una nueva oportunidad para combatir la corrupción con una herramienta ya fuerte, herramientas que nos dan para proteger la naturaleza, para proteger a nuestros niños y niñas de estos delitos de abuso sexual y seguir trabajando, construyendo ese Ecuador democrático, un Ecuador que dé oportunidades a que nuevos jóvenes puedan encaminarse también en el camino de la política y puedan liderar, puedan aspirar a representarnos en las diferentes dignidades. Creo que indudablemente la consulta trata de darle esa posibilidad a los ecuatorianos y ecuatorianas para que de manera voluntaria, de manera secreta, ejerzan lo que el voto y que se expresen la visión que tienen del Ecuador, que es lo que para ellos es el rumbo que el Ecuador debe tomar y de darse pues ese triunfo contundente que nosotros esperamos. Realmente será un triunfo de todo el país, de todo el Ecuador, y esta consulta nos permitirá trazar esa ruta, ese camino que debemos seguir durante los años que vendrán. Asambleísta, ya en materia legislativa, ¿cómo se concentrará el trabajo de Alianza País? Se rompió el bloque y de los dos lados, antes de la ruptura oficial, decían nosotros vamos a apoyar los proyectos que promuevan el ejercicio de lo que se ofreció en campaña. Sin embargo, ya en la votación se veía esa diferencia. ¿Cómo se trabajará ahora? Tratando de fortalecer el diálogo. Creo que con otras bancadas
¿Tratarán de buscar aliados, apoyo a los proyectos, por ejemplo, que vengan del Ejecutivo? Durante los primeros 7 meses ya hemos tenido la posibilidad de dialogar con las otras bancadas también. Si bien teníamos 74 legisladores, por ejemplo, para ratificarnos en vetos, hemos ya necesitado 91 votos. Es decir, que antes de la ruptura ya tuvimos que dialogar con los otros sectores de oposición para poder tener los votos suficientes para poder ratificarnos, por ejemplo, en vetos. Yo creo que ese ejercicio ahora debe profundizarse, un esfuerzo mucho más profundo para poder llegar a consensos, a acuerdos. Por supuesto, nuestros aliados naturales siempre van a ser nuestros compañeros que por estas circunstancias han optado por separarse, pero más allá de las diferencias políticas que podamos tener en este momento, indudablemente está lo que nos une y es un mismo proyecto político. Al menos comenzamos con este proyecto político con los mismos ideales de servicio al pueblo y creo que eso no ha cambiado. Apelaremos a eso para poder dialogar con nuestros compañeros y poder juntar los votos que necesitamos. Habrán ocasiones que probablemente no nos puedan respaldar y serán ocasiones en las que por supuesto también tendremos que dialogar con los otros sectores, porque el trabajo legislativo, las leyes que necesita el Ecuador deben superar o deben estar más allá de las diferencias ideológicas o políticas que podemos tener. Bien, muchísimas gracias a la asambleísta Jimena Peña, como siempre, bienvenida a la televisión legislativa. Gracias, también un gusto. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Nosotros continuamos con más información. Les contamos que este lunes se conformó el Grupo Parlamentario Interamericano GPI sobre Población y Desarrollo, capítulo Ecuador. Mónica Alemán, miembro de este grupo, manifestó que el mismo busca crear conciencia y promover entre los parlamentarios los vínculos existentes entre la población y desarrollo sustentable, con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos. El Grupo Parlamentario Interamericano GPI a la fecha se ha conformado en los países de Uruguay, México, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Chile y en esta ocasión fue el turno de Ecuador. Cecilia Correa, oficial del proyecto del Grupo Parlamentario Interamericano, manifestó que seguirán fortaleciendo los capítulos nacionales y también la participación de los distintos parlamentarios, tanto a nivel regional como internacional, con la finalidad de crear conciencia y promover entre los parlamentarios los vínculos existentes entre población y desarrollo sustentable, con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos. Creemos que también otro de los temas importantes, además de violencia, es el tema del VIH, que cada vez hay altos índices de VIH y no necesariamente está la cobertura universal de medicamentos ni tampoco la prevención. Entonces, esos son temas que uno pensaba que ya teníamos como resueltos, entre comillas, porque había como un marco legislativo en los países. Mario Vergara, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, centró su intervención sobre la implicación de la reactivación del grupo parlamentario, es decir, los avances que se han dado en torno a población y desarrollo e igualdad de género. Hablemos de embarazo en adolescente, hablemos de planificación familiar, hablemos de VIH-Sida. Entonces, todo el paquete de salud sexual y reproductiva, que solo he mencionado unos 2 o 3 ejemplos, contribuyen a mejorar la salud materna, la salud sexual y reproductiva. De su lado, Mónica Alemán, integrante del grupo parlamentario, se refirió a la ley de la no violencia contra la mujer, pues la considera una iniciativa garantizadora de derechos, protección y prevención. También aspiro que la ley de violencia también sea otro instrumento también de legislación comparada, como para nosotros fueron otros países, más bien dimos un paso y nos sumamos a la región. Cabe mencionar que Esteban Melo, Sebastián Palacios, Amapola Naranjo, Vilma Andrade, Carmen Rivadeneira y Mónica Alemán formarán parte de este grupo parlamentario. María Fernanda Medina, TVL Noticias. La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea aprobó su cronograma de trabajo hasta octubre del presente año. Entre los temas a tratar consta la consulta prelegislativa del proyecto de ley de derechos lingüísticos y la ley del adulto mayor. En la mesa legislativa además reposa un proyecto de ley de comunicación y libertad de expresión. En los próximos días, la Comisión de Derechos Colectivos tendrá el visto bueno del Consejo de Administración Legislativa para el desarrollo de la consulta prelegislativa del proyecto de ley de derechos lingüísticos para pueblos y nacionalidades. Este tema consta en la agenda legislativa aprobada por los comisionados hasta el mes de octubre. Jorge Corozo es presidente de la comisión. Y lógicamente la idea es que sepamos cuántos hermanos hablan quichua y shuar en el Ecuador y efectivamente que no se violen ninguno de sus derechos consignados y consagrados en la Constitución.
Un siguiente tema será la continuación del tratamiento del proyecto de ley del adulto mayor. Según explicó Corozo, hasta el mes de marzo contarán con el informe para primer debate. Una propuesta que continúa generando criterios divididos, pues a decir del asambleísta César Carrión, no es necesario una nueva ley, sino solo reformas a temas puntuales. Esta ley tiene 104 artículos y lo vamos a comenzar a trabajar con todos los asambleístas en la mesa para discutirlos uno por uno. Viene a ser casi repetitiva en la mayoría de los articulados, es decir, ya está en la Constitución. En la agenda legislativa de la Comisión de Derechos Colectivos, además, consta el tratamiento de nuevas propuestas. Uno tiene que ver con respecto a un proyecto de ley orgánica para la libertad de expresión y de comunicación, de iniciativa del asambleísta Lourdes Cuesta. Que estamos tratando, el punto principal es la ley de comunicación que llegó a esta comisión. Como parte del trabajo al interior de la Comisión de Derechos Colectivos, además consta el tratamiento del proyecto de ley orgánica del Servicio Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, de iniciativa del asambleísta Diane Rodríguez, presidenta de la Federación de Organizaciones LGBTI. Mariela Logroño, TVL Noticias. Revisamos ahora la agenda de actividades. A las 8 de la mañana, el Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, UNICEF, y la Asamblea Nacional invitan a la sesión de exposición del tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño. Esto será en el Salón Expresidentes de la Asamblea Nacional. A las 9:30, la continuación de la sesión número 494 del Pleno de la Asamblea. El tema, la objeción parcial del proyecto de ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Proyectos de resolución para que comparezca el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, a fin que informe respecto de los $300 millones de la cuenta correspondiente a la Ley de Solidaridad para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. A las 10 de la mañana, rueda de prensa del asambleísta Raúl Tello. Él presenta un proyecto de ley derogatoria a la ley reformatoria, a la ley de seguridad social y ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES. Esto será en la sala de prensa. A las 11:30, la continuación de la sesión número 490 del Pleno de la Asamblea. El tema, el primer debate del proyecto de ley reformas a la Ley de Aviación Civil y el proyecto de resolución de comparecencia del doctor Diego García Carrión, Procurador General del Estado. Así despedimos esta emisión. Amigos, que tengan una buena jornada. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.